La palabra serigrafía está compuesta por sericum, que significa seda, y grafos, que significa escritura, que uniéndolo significaría escribir en seda. Para ser más claros y darle una definición actualizada, podría interpretarse como método de impresión y reproducción de imágenes a través de tinta y seda. El origen de la serigrafía está asociado históricamente a la técnica del estarcido, que es la acción de estampar con una plantilla o stencil que presenta un diseño ya recortado. Se desconoce todavía cuándo y cómo comienzan los europeos a estampar imágenes impresas. Es posible que durante el siglo XIV, pero de manera subalterna y sin importancia. A finales del siglo XV, los grabados inundan Europa y se constituyen en algo necesario. Probablemente tanto el papel como la xilografía son una invención oriental y es posible que desde China llegaran a Europa por medio de los árabes o de los cruzados, o a través de las caravanas que atravesaban Rusia y Moscovia. Existen evidencias arqueológicas sobre el uso de esta práctica desde por lo menos 1000 años antes de Cristo. Se evidencia en el estarcido de las manos en muchas pinturas rupestres. Los antiguos habitantes de las islas Fiji hicieron los esténciles más antiguos que se conocen, usándolos para hacer tejidos que consistían en recortar agujeros en las hojas de plátano y a través de estos aplicaban tintes vegetales sobre cortezas y telas. Los griegos, los romanos y los egipcios usaron esténciles para repetir diseños de naturaleza decorativa. Estos últimos utilizaron el estarcido en las pinturas de murales jeroglíficos de sus templos y en el interior de las pirámides. Aquí podemos observar cómo los chinos adoptan y comprenden el uso de la serigrafía usándolo para sus telas en la dinastía Zhou. Los japoneses perfeccionaron el método del estarcido sustituyendo las plantillas de papel por cabello humano y utilizaron cepillos duros que forzaban el paso de la tinta a través de la malla donde imprimían las telas. En el arte bizantino y en el gótico y a lo largo de la Edad Media en Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia se combinaban estarcidos con impresiones de tacos de madera en muchos aspectos del arte para la impresión de imágenes religiosas y profanas, así como para la confección de naipes. La serigrafía en el siglo XX se caracterizará por la desaparición del anonimato y por la expansión de su área de difusión. En los Estados Unidos consiguen el liderazgo en la expansión y promoción de esta técnica artística. Entre los hitos de carácter histórico figura la primera patente, por Samuel Simon de Manchester, basada en el procedimiento de impresión tal y como lo conocemos, naciendo así la serigrafía. La serigrafía artística no se separó conceptualmente de la comercial hasta 1940, cuando Carl Theodor Russell del Philadelphia Museum of Fine Arts acuñó el nombre definitivo de serigrafio para el producto artístico, con el objeto de distinguirlo del puro producto industrial. Entonces se funda la National Serigraph Society. La Segunda Guerra Mundial posibilitó que esta técnica alcanzara un desarrollo excepcional. En efecto, el ejército americano la utilizó para la impresión rápida de etiquetas, instrucciones, entre otros, a veces con tintas fosforescentes para los vuelos nocturnos. Al acabar la guerra, un material bastante abundante de serigrafía se encontraba en situación de excedente del ejército. Sin embargo, el impulso definitivo para la utilización de la serigrafía no comenzó hasta después de la guerra, cuando en la década de los 50 el procedimiento encuentra aplicaciones en la industria gracias a las nuevas diversificaciones, impresión sobre plásticos, productos textiles, impresión circular sobre objetos tridimensionales, etc. Así, experimenta una rápida evolución. El arte del grabado fue una técnica explorada por artistas como Rembrandt, Goya y Picasso, entre otros, que no son particularmente conocidos por esta tendencia. Es a mediados del siglo XX cuando los artistas más partidarios de la socialización del arte se vuelcan en esta técnica, dándole el rango artístico y la difusión que ahora tiene, haciendo que la serigrafía venga a ser la manifestación de la obra gráfica más característica de esos tiempos. Si se exploran los inicios de la serigrafía, se encontrará el nombre del norteamericano Guy McCoy, quien es considerado el padre de este estilo. Realizó su primera exposición individual en 1938 y se destacó como profesor de arte y miembro de importantes colectivos serigráficos.
El artista plástico Andy Warhol es uno de los mayores exponentes, si no el mayor exponente de la serigrafía, y quien contribuiría en hacer popular la técnica. Su vida rodeada de polémicas permeó su arte. Los trabajos de Warhol son controvertidos. Este artista se inclinó hacia las reproducciones, no tanto las obras originales. De hecho, contaba con un taller y colaboradores en la reproducción de sus obras. Otros artistas contemporáneos a Warhol que adecuaban fotografías en collage fueron Pablo C., Auskren-Giro, Hamilton, Kitaj y Tilson. Lo incorporaron tanto sobre lienzo como sobre papel. Frank Shepard es un diseñador y artista gráfico estadounidense quien se hizo muy conocido tras su diseño del cartel donde aparece Barack Obama acompañado por el texto Hope. Aunque Frank no es un exponente como tal de la serigrafía, su cartel fue una poderosa imagen que representó el mensaje político del entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos. Generalmente cuando se piensa en serigrafía y estampado, lo primero que llega a la mente es la idea de la reproducción en masa, sea industrial o artesanal. Sin embargo, queremos destacar que la serigrafía no solo es una técnica de reproducción, aunque sus antecedentes y aplicaciones industriales así lo hagan parecer y casi la hayan relegado a esta categoría. Por ejemplo, para señalar un momento importante de su uso industrial y luego artístico, en las dos grandes guerras del siglo XX se produjeron sorprendentes avances en el desarrollo a gran escala de esta técnica debido a la necesidad de estampar rápidamente en todos los tipos de materiales bélicos, insignias, banderines y distintivos. A partir de este momento se popularizó su uso en trabajos editoriales, publicitarios, decorativos, textiles, etc. Sin embargo, fueron los artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein a mediados del siglo XX quienes le dieron popularidad a la serigrafía como un medio de creación artística con gran cantidad de recursos plásticos y materiales que los artistas pueden utilizar para hacer de esta técnica su medio de expresión. También resaltamos su versatilidad en cuanto a materiales y soportes imprimibles, por lo que resulta ser una técnica a la que se le puede acceder con facilidad. Realizando esta investigación nos dimos cuenta que incluir la serigrafía en la educación ayuda a desarrollar capacidades compositivas mediante la repetición y la seriación, ya que un mismo motivo puede ser impreso variando su color y ubicación como lo hacía Warhol. Pero también se pueden hacer variaciones en su relación con otras imágenes o elementos superponiéndolos, como en collage, imprimiéndolo de manera parcial o total, saturándolo de tinta y yuxtaponiéndolo. Utilizando estos recursos estéticos es posible variar la composición y por lo tanto la lectura final. Además, creemos que es una técnica muy interesante en su aspecto ecológico, pues puede ser desarrollada utilizando plantillas de papel y tintas a base de témperas que reducen el impacto de contaminación que tienen otros agentes químicos. Otro aspecto que nos pareció muy interesante y que reafirma la versatilidad de esta técnica fue que durante la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos fue de gran ayuda para artistas e impresores. A través del lema Make Work se dieron cursos de formación y surgió el movimiento New Deal, lo que permitió a muchos de ellos sobrevivir mediante la edición de carteles propagandísticos y publicitarios, decoración textil, así como la edición de obras artísticas a bajo coste. Esto deja como conclusión la importancia de la simplificación de los procesos de creación para darle mayor acceso y alcance a todas las expresiones culturales. Como ejemplo, podemos tomar lo sucedido en las recientes marchas estudiantiles que se han realizado en la Universidad del Valle, en la que se hacen estampados gratuitos a las camisetas para darle más visibilidad al mensaje que se desea transmitir.